presencia corresponsalía en Cuba. CGTN es la televisora china del grupo de medios de comunicación chinos, y también la prensa que hace cobertura a esta gira del presidente mexicano y que ha estado en cada uno de los países. En un momento vamos a regresar a esa locación, mientras vamos a ir reflexionando sobre algunos datos, por ejemplo, del país cuyo jefe de Estado nos visita. Nos referimos a los Estados Unidos mexicanos, con 1.964.375 kilómetros cuadrados de extensión territorial, 126.014.024 habitantes, su capital, la Ciudad de México, conocida por referencia. La fecha de establecimiento de las relaciones diplomáticas con Cuba, bueno, pues el 20 de mayo de 1902, y se han mantenido ininterrumpidas hasta la actualidad. Fecha y motivo de la fiesta nacional, pues con el Grito de Dolores, también conocido como Grito de la Independencia, ocurrido en la mañana del 16 de septiembre de 1810, México inicia su guerra de emancipación. Y veíamos la bandera cubana, la bandera de nuestro país, ondeando con la brisa que corre por las inmediaciones de la Plaza de la Revolución y el Memorial José Martí, lugar a donde se dirigirá muy en breve el presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, para rendirle honores a nuestro héroe nacional, José Martí. Allí también está la cámara viajera. Imágenes en vivo, reiteramos, que nos llegan desde ese lugar. Por cierto, que fue el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez invitado de honor a la ceremonia cívico-militar que tuvo lugar en México en ocasión del Grito de Dolores. Lo estábamos viendo, fue el año pasado, y en ese discurso en el que AMLO reflexionó un poco también de la historia y la gestión de su gobierno, de la historia de su país, pues hablaba también del espíritu de resistencia de los cubanos. Y ahí vemos entonces llegar al presidente AMLO, acompañado por el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, ¿verdad?, a la base del monumento a José Martí, ¿sí?, en el memorial de igual nombre, para depositar la ofrenda floral como parte de las actividades que están programadas durante esta jornada de domingo en su visita oficial a la Mayor de las Antillas. Estamos viendo la llegada del presidente mexicano. Ya están, pues emplazados, están listos tanto la delegación de la que le acompaña como el cuerpo diplomático cubano, autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.
floral para rendirle honores al héroe nacional de Cuba, José Martí, la base a su monumento en el memorial de igual nombre. Ocurre en estos minutos la transmisión en directo a través de la televisión cubana, los canales Cubavisión Internacional, Cubavisión y Caribe, acompañado del presidente AMLO por el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa, y también la delegación mexicana, ¿cierto, Roxana?, que acompaña al jefe de Estado mexicano. También tienen la señal de la radio cubana, el sistema de la radio cubana, Radio Rebelde, Radio Habana, Cuba, que están transmitiendo, describiendo para los oyentes esta ceremonia de colocación de ofrenda floral que acabamos de ver en nuestras pantallas. Se dispone a dar algunas declaraciones el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Presenciando, este es el momento en que tiene lugar la toma de la foto oficial, que es, bueno, parte del protocolo. Se realiza en este tipo de ceremonias oficiales, se realiza también en las visitas de trabajo y forma parte de los protocolos de estos eventos, digamos eventos oficiales, eventos de gobierno. Y bueno, ahí estamos viendo también, aparte de la representación cubana, el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal, el director de la Dirección de América Latina y el Caribe del MINREX, Eugenio Martínez, y parte también de los funcionarios de la Cancillería cubana. López Obrador en nuestro país, reiteramos, llegó en la tarde de este sábado. Veíamos incluso cómo fue recibido por el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla en la loza del Aeropuerto Internacional José Martí. Con él sostuvo también conversaciones en ese mismo lugar, y ahora se dirige a darle continuidad a esa apretada agenda que está prevista para esta jornada de domingo. Así es, breve recorrido hasta el Palacio de la Revolución, donde tendrá lugar el recibimiento oficial al más alto nivel en nuestro país. El presidente de México está acompañado, como comentábamos hace algunos minutos, por secretarías de su gobierno, representantes de varias secretarías de su gobierno, de varias carteras, y también por el embajador de México en La Habana, su representante diplomático Miguel Díaz Reynoso. Bueno, pues esto forma parte de la segunda gira que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mirar al sur se denomina, y es la primera visita que hace el jefe de Estado mexicano a nuestro país. Esta gira, que lo trae procedente de Belice, pero también lo llevó a naciones como Guatemala, El Salvador y Honduras, naciones de Centroamérica, donde hay asuntos comunes desde el punto de vista de planes de desarrollo y específicamente cuestiones que atañen a la migración. A eso se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de emprender esta importante gira, y evidentemente son aspectos que también forman parte de las conversaciones que en breve sostendrá con las máximas autoridades cubanas, entre otros asuntos. Y en el caso cubano tiene que ver también con la ampliación, con el fortalecimiento de vínculos de cooperación que son históricos, de relaciones bilaterales que son sólidas. 120 años de relaciones 120 bilaterales. años de relaciones bilaterales ininterrumpidas, además, y que, bueno, se fortalecen en este último periodo con la presencia en el gobierno mexicano de la figura de Andrés Manuel López Obrador, quien es, digamos, ha inclinado hacia la izquierda y hacia los países del sur al gobierno de México. Hacia el progresismo, y que ha mantenido una postura muy firme en defensa de las democracias a nivel regional, en el seno, por ejemplo, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. El presidente AMLO también ha mantenido esa postura de defensa de la soberanía de cada país y el respeto a las democracias. Y en ese mismo hilo argumental se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la necesidad de que se les dé participación a naciones como Cuba, Venezuela y Nicaragua en escenarios como la próxima Cumbre de las Américas.
una cumbre de las Américas que, si no participan Cuba, Venezuela y Nicaragua, ya la comunidad de estados del Caribe, la CARICOM, ha anunciado que sus 14 países miembros pues no participarán, y esto es también una actitud de dignidad. Lo decía en su mañanera el presidente de México, que había reclamado al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la asistencia de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no se ha excluido a nadie, y ha sido también una posición común de varios gobiernos de la región. Pues se trata de un evento en el que Cuba podría participar en calidad de invitado y contribuir también desde la experiencia, desde el compromiso de Cuba con la integración y con la cooperación, pues podría contribuir. Bueno, pues vamos a ir recopilando materiales a lo largo de esta transmisión especial para ponerle en contexto la visita del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el que a continuación vamos a poner a su disposición ha sido elaborado por nuestra compañera Irma Cherton-Tacé. Andrés Manuel López Obrador nació el 13 de noviembre de 1953 en Tetetitán, un pueblo del municipio de Macuspana, estado de Tabasco. Mi primer hijo se llama Andrés Manuel. Le pusimos el nombre de Andrés Manuel porque mi esposo quiso ponerle el nombre de él y el nombre mío. Mi hijo Andrés Manuel ya nació en el año 1953. Siendo muy pobre, tuve que hablar a otro doctor para que ayudara al que estaba atendiendo a mi esposa. Yo soy de un pueblo de Tepeitán. En aquel tiempo Tepeitán tenía 600, 800 habitantes. Sus inicios en la carrera política comenzaron tras terminar los estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y apoyar la candidatura a senador del poeta tabasqueño Carlos Pellicer por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Un año más tarde, fue elegido por el entonces gobernador de Tabasco para dirigir el Instituto Indigenista del Estado. Los 5 años en el cargo le sirvieron para recorrer comunidades y darse a conocer entre su gente. Allí en Tabasco, Andrés Manuel también se convirtió en dirigente del PRI, partido al que renunció por no estar de acuerdo con los métodos de selección de sus candidatos. En ese tiempo nació también el Frente Democrático Nacional, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. En 1989, el Frente Democrático Nacional se consolida formando el Partido de la Revolución Democrática y López Obrador se convierte en presidente de ese partido en Tabasco. En 1991 encabezó el llamado Éxodo Democrático, una protesta que llegó al Distrito Federal y que criticaba el fraude electoral. Unámonos en torno a lo que coincidimos. Vamos pues a unir inconformidades, voces y acciones. El joven político se distinguió por ser el principal crítico del rescate bancario conocido como FOBAPROA en 1999. De diciembre de 2000 a julio de 2005 fue jefe de gobierno del Distrito Federal y el primero en asumirlo por 6 años. 2004 fue un año clave en su carrera política. El gobierno de Vicente Fox, a través de la PGR, promovió un proceso de desafuero en su contra por desacato a una orden judicial. Esta impedía al gobierno capitalino continuar con la construcción de una entrada de automóviles en el predio El Encino, en Santa Fe. Ese mismo año, López Obrador fue reconocido como el segundo mejor alcalde del mundo. López Obrador fue 3 veces candidato a la presidencia de la República de México en las elecciones de 2006, 2012 y 2018. Dicen que la tercera es la vencida, y si los votos no le daban la razón en 2018, López Obrador dijo que se retiraría de la contienda presidencial. Esta vez no lo haría de la mano del PRD, sino de Morena, el movimiento que él mismo fundó en 2014 y del que fue el primer presidente del partido. En su tercera postulación para el cargo como jefe del Poder Ejecutivo, ganó la elección con el 53.19% de los votos, lo que le dio una ventaja de 17.503.363 votos frente a su contrincante más cercano. Su presencia a nivel nacional y su discurso contra la corrupción lo colocaron como favorito en las encuestas. Más de 30 millones de mexicanos
apoyaron su proyecto y lo único que les pidió fueron estas palabras. Ténganme paciencia y confianza, porque nos están entregando un país en quiebra. Para el sistema informativo. Era la firma de Irma Shelton Tassé, ¿verdad? En este trabajo le agradecemos mucho su colaboración para la transmisión especial que a través de los canales Cubavisión Internacional, Cubavisión y Canal Caribe le ofrecemos a nuestra audiencia a propósito de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la mayor de las Antillas. De relaciones diplomáticas ininterrumpidas así lo avalan. Sin embargo, los vínculos entre ambas naciones se remontan a mucho antes. Lazos de la más diversa índole se forjaron a lo largo de siglos y entrecruzaron los caminos de sus respectivos pueblos. En suelo mexicano vivieron y crearon cubanos de la talla de José María Heredia y José Martí. Enorme fue el afecto del benemérito de las Américas, Benito Juárez, hacia la nación caribeña. Insignes hijos de la mayor de las Antillas y la tierra azteca participaron en las gestas libertadoras de sus vecinos y hermanos. En México encontraron refugios revolucionarios que huyeron de la persecución durante la Cuba republicana de la primera mitad del siglo XX, como Julio Antonio Mella. Hasta allí llegaron Fidel y sus compañeros para organizar la lucha guerrillera y partieron con el propósito de ser libres o mártires. Tras el triunfo de enero de 1959, México ratificó su postura de defensa al proceso revolucionario cubano. Fue el único país de América Latina y el Caribe que, pese a las presiones de Estados Unidos, no rompió relaciones con La Habana y se abstuvo de participar en la votación que la expulsaba de la Organización de Estados Americanos, OEA. Por más de 6 décadas, ambos países han mantenido un vínculo constante, estable, que ha trascendido coyunturas y en el que ha sido permanente el rechazo al bloqueo de Washington contra Cuba, la coincidencia en importantes temas de la agenda internacional y el intercambio entre sus dirigentes. Una decena de veces visitó el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, el territorio mexicano. En todas, sin excepción, recibió el cariño y la admiración de su pueblo. México es la casa común. México es el único país de América Latina que no rompió. El único país de América Latina que no cumplió las órdenes de Estados Unidos. Y mantuvo relaciones, país con el cual a lo largo de los años, a través de distintos gobiernos, hemos librado en la esfera internacional luchas comunes. Nuestras relaciones con México no son coyunturales, son históricas. Por su parte, el general de ejército Raúl Castro, en su función de presidente de los consejos de Estado y de ministros, también estuvo en México. Lo hizo en el contexto de la Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe y posteriormente en visita oficial en 2015. Deseo a todos los mexicanos el futuro de paz, desarrollo, bienestar y prosperidad que merecen por su gloriosa historia y su vocación pacífica y solidaria. Cuenten siempre con la amistad sincera y profunda del pueblo y el gobierno actual y los futuros gobiernos de Cuba. Desde su llegada a la presidencia, al frente del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, Andrés Manuel López Obrador señaló que una piedra angular de la política exterior de México durante su administración sería robustecer los vínculos con América Latina y el Caribe, y en ese esfuerzo Cuba ocupa un lugar especial. En diversas ocasiones, el mandatario ha reiterado su condena a la guerra económica de Estados Unidos y su admiración por la heroica resistencia de los cubanos. También se ha opuesto enérgicamente a los intentos de excluir a la isla de foros internacionales como la venidera Cumbre de las Américas. Le plantea al presidente Biden que si va a haber una Cumbre de las Américas, tienen que participar todos los países, todos los pueblos de América, que nadie debe excluir a nadie, todos, y que ya tiene que cambiar la política. El fortalecimiento de los lazos al más alto nivel ha sido también una constante. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel participó en la ceremonia de transmisión de mando de su homólogo mexicano.
Posteriormente realizó su primera visita oficial a ese país en 2019 y 2 años después asistió como invitado de honor a las conmemoraciones por el bicentenario de la independencia y a la 6ª cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que tuvo lugar en la capital azteca. Este sábado, Andrés Manuel López Obrador inicia una visita de trabajo a Cuba, un país que le quiere y admira. El pueblo cubano no olvida cuando él dijo que a Cuba, al pueblo cubano había que hacerle un monumento por su dignidad y por su heroísmo. Yo creo que entonces estos son los puentes que son más sólidos que cualquier otro tipo de relación, son los puentes que hay que seguir aspirando a reconstruir, a fortalecer. Yo diría que también son puentes que pueden ser ejemplos para un mundo que en medio de la pandemia está pensando en guerras cuando debía estar pensando en cómo todos nuestros esfuerzos se centraban en salvar vidas humanas. La visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a La Habana marcará sin dudas un momento importante en la historia de las relaciones bilaterales. Su presencia contribuirá a afianzar los vínculos en las más diversas esferas y a profundizar la entrañable amistad que durante siglos ha caracterizado a nuestros países y pueblos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.